Bienvenidos nuevamente a Planeta Cero, nuestro podcast alrededor del mundo del misterio. Hoy vamos a hacer una incursión dentro del mundo literario. Y bueno, la verdad es que es un mundo que aporta mucho, sobre todo cuando se habla de temas de misterio, que es fundamentalmente de lo que tratamos en el podcast. ¿Quién no ha oído hablar de las novelas malditas, de libros perdidos, libros prohibidos? Bueno, en este caso, la verdad es que vamos a hablar de una novela que yo creo que no entra dentro de ninguna de estas categorías, aunque sí que es cierto que en un momento dado, y teniendo en cuenta con qué actos y con qué personajes se ha asociado a la novela, pues sí que tiene algún tipo de halo misterioso por detrás. Entremos ya en materia, porque bueno, ya habréis visto el título del programa de hoy y seguramente a muchos os sonará la novela, el libro del que estoy hablando, que es El guardián entre el centeno, The Catcher in the Rye, una novela escrita por el autor estadounidense J.D. Salinger, que bueno, en estos casos también, cuando hablamos de novelas misteriosas o que aportan algo de maldito, etcétera, muchas veces hablamos de autores pues con unas vidas bastante desordenadas o cuanto menos personajes incluso que practican ritos extraños, con, en fin, vidas truculentas en general. Bueno, pues este no es el caso de Salinger, o al menos no es la manera en que él ha querido quedar reflejado para la historia. J.D. Salinger falleció no hace demasiado tiempo, en 2010, a la edad de 91 años, y de causas naturales. Tampoco fue un personaje especialmente excesivo, bueno, dentro de lo que es el mundo literario. Y es cierto que muchas de sus obras sí que tienen un cierto trasfondo que podríamos calificar como sórdido. Utilizaba en ocasiones un lenguaje bastante brusco y sobre todo para la época en la que escribía estas obras, años 50, 60, 70 incluso del siglo XX, pues no se podía hablar tan abiertamente de drogas, sobre todo relacionadas con adolescentes, drogas, prostitución, insisto, un lenguaje muy brusco, muy barrio bajero. Y vamos a ver pues que efectivamente, por ejemplo, esta misma obra, El guardián entre el centeno, pues tuvo mucha censura y mucha polémica en su momento. Vamos a entrar ya con la obra en sí, que ya desde un principio, hay que decir, la obra fue publicada por primera vez, vio la luz como seriales en prensa entre el año 1945 y 1946. Finalmente fue novelada, se publicó como novela, como un libro compacto, en el año 1951. Así que si buscáis la fecha de edición, la primera sería en el año 51, aunque ya desde los años 40, desde los años de posguerra en Estados Unidos, pues ya se estaba... Ya vio la luz, insisto, como serial en la prensa de la época. Si nos vamos directamente a las ediciones en español, yo estoy seguro que los que me estáis escuchando desde América, quizá el título del guardián entre el centeno no es el más popular, aunque recientemente ya sí que se ha unificado las traducciones en español, como El guardián entre el centeno, que fue la que se puso en la zona europea, en España concretamente, es la traducción que se aceptó, pero en la primera edición argentina, que además es una edición bastante valorada a día de hoy, porque después nunca volvió a aparecer este título en la novela, apareció como El cazador oculto. Bueno, el título original, os lo decía antes, es The Catcher in the Rye, que es un juego de palabras con los catchers de béisbol. Hay que decir que es uno de los jugadores de béisbol, que se puede traducir como cazador, el catcher, o también incluso como guardián, ya que es el jugador que corre a por la pelota en béisbol una vez que ha sido bateada, y este es el sentido que quería darle Salinger, el autor. Un catcher de béisbol. Lo que pasa es que, claro, al traducir la novela, pues sobre todo en lugares en los que el béisbol no es un deporte demasiado popular, pues no estaba muy claro qué nombre ponerle a este juego, cómo hacer el juego de palabras al traducirlo al español. Y luego la otra metáfora sería por qué el catcher está entre el centeno, en un campo de centeno. Bueno, pues la metáfora sería que la extensión del campo de centeno sería similar a la extensión de un campo donde se practica el béisbol. El por qué en Argentina se aplicó no se utilizó el centeno, sino que, insisto, el título era El cazador oculto, fue porque también se quiso hacer una metáfora con respecto al béisbol.
ya que el catcher en este caso es el jugador más distante con respecto al bateador, con lo cual siempre permanece como oculto, muy lejano a la vista del bateador, y de ahí que quería ser como el catcher oculto, el catcher lejano. Finalmente hicieron el cazador oculto. Y hay mucha polémica a este respecto. Muchísimos autores argentinos han dicho que la traducción como el guardián entre el centeno, lo del guardián viene porque también en este sentido sería el que guarda la pelota en el béisbol. Se intentaba hacer siempre se ha intentado hacer, lo que pasa es que de muy mala manera, esta extraña metáfora, ¿no? Al traducir al español muchas veces. Yo creo que se hubiese quedado mucho mejor si en su época nunca se hubiese traducido el título y nos hubiésemos quedado con The Catcher in the Rye, con el título original. Yo creo que incluso mucha gente, si usamos la nomenclatura en inglés, sabe de qué novela estamos hablando, pero bueno, finalmente quedó el título convenido para todo lo que es los países de habla hispana, como el guardián entre el centeno. En algún lugar he visto también, creo que es en México, que hay alguna edición traducida como el guardián en el trigal. Bueno, pequeñas variaciones a este respecto. Pero sí, yo creo que nos podemos referir al guardián entre el centeno, o bien, que yo insisto, creo que es lo más correcto, seguir utilizando el título en inglés de Catcher in the Rye. Y vamos a ver qué puede tener este libro de extraño o de maldito y por qué se relaciona con misterios. Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero en principio vamos a entrar en el argumento, que ya de por sí tampoco nos tiene que decir nada del otro mundo. Yo leí el libro, la verdad es que la primera vez que lo leí creo que ya 3 veces. La primera vez que lo leí esperaba algo realmente escandaloso, porque ya sabía de la relación que tenía esta novela con asuntos misteriosos, bastante escabrosos, mejor dicho, y esperaba algo realmente pues muy duro, muy violento, algo, no sé, que me hiciera saltar todas mis ideas, incluso convertirme en un psicópata, quién sabe, pero realmente no, es una novela que de hecho en un principio lo hablaba, de hecho hace unos días con una persona que conozco que también intentó empezar a leer la novela y la dejó porque le parecía muy lenta, muy sosa, no tenía realmente nada catchy en un principio. Y es cierto que los primeros capítulos pues uno no sabe muy bien por dónde va a discurrir el argumento. Se trata de, bueno, el protagonista es un tal Holden Caulfield, que es un estudiante neoyorquino, de origen neoyorquino, que está en una escuela en Pensilvania y bueno, tiene un fracaso escolar. Lo cierto es que bueno, no sabría decir si mal estudiante o simplemente, por lo que luego vamos a ir viendo, no le interesa lo más mínimo los estudios y tiene que volver para las vacaciones veraniegas a New York, que es donde su familia reside, pero ya se entera de que no es aceptado para el próximo año en la escuela, pues por lo conflictivo que es, por lo mal estudiante que es en este sentido, y lo que decide hacer en su último día, pues en lugar de despedirse de sus compañeros y estar el último día en la escuela, pues es irse ya de vuelta a New York, y en lugar de irse directo a la casa familiar donde están sus padres y su pequeña hermana, pues se va directamente a lugares de perdición. Empieza a coquetear con prostitución, con drogas, entablar relación con traficantes, con proxenetas, y vamos a ver de aquí que sale una novela bastante dura en este sentido, y sobre todo por cómo la mente del muchacho de Holden Caulfield va cambiando y bueno, a peor, lógicamente se va endureciendo. Fundamentalmente la novela está narrada en primera persona. Lo que vamos viendo es la perturbación de esta mente y cómo cada vez le interesa menos lo que es la vida fuera de todos estos excesos, la escuela y el hecho de que pudiera potencialmente acudir a una universidad. Pues esto ya cada día le interesa menos, tener una profesión, una familia, no le interesa muy poco. Le empiezan a interesar las prostitutas, las drogas. Esto es lo que en su mente le empieza a interesar, que luego pues tampoco os voy a comentar cómo discurre finalmente la novela. Quien quiera que la lea, quien no la haya leído. Pero lo cierto es que tampoco se sale dentro de una novela de un adolescente atormentado, si podemos pensar, si podemos calificarla de esta manera. Pues tampoco hay muchas novelas de estas características que tampoco tienen por qué ser demoníacas, ni malditas, ni tener nada extraño. Y es más, en el caso del autor, de J.D. Salinger,
erróneamente leí hace algunas fechas, hace apenas unas semanas, leí que esta era su única novela y que por eso El guardián entre el centeno pues ha tenido tanto bombo, ¿no? Porque es la única novela de Salinger y se convirtió en un bestseller. Pues esto no es cierto. Salinger escribió muchas otras novelas. No es la única, pero sí es cierto que fue la primera. No sabemos si la primera que escribió o la primera que publicó. Desde luego la primera que salió publicada, eso está claro. No sabemos si realmente también fue la primera que escribió, posiblemente. Aunque, sin ser la única, es cierto que yo de hecho tengo una colección bastante interesante de Salinger. 4 o 5 me parece que tengo novelas, y siempre, novelas, relatos cortos, siempre hablan de adolescentes atormentados que discurren por New York haciendo unas cosas pues realmente no demasiado éticas. Prácticamente todas las novelas de Salinger tienen a este adolescente atormentado como protagonista, y la mayoría contadas en primera persona. Muchas veces se ha interrogado o se interrogó a Salinger si esto era un reflejo de sí mismo. Él tampoco ni lo desmintió ni lo quiso confirmar. Simplemente, pues son las novelas, posiblemente el terreno en el que mejor se movía, ¿no? Estos adolescentes neoyorquinos atormentados. ¿Y por qué la novela se hizo tan famosa? Insisto, podría haber sido una novela. Yo no encuentro que sea una novela de especial calidad como para ser un auténtico bestseller, y luego veremos la cantidad de copias que se han ido vendiendo a lo largo de los años. Pero yo creo que en este sentido lo que le dio más fama a The Catcher in the Rye fue toda la censura que hubo al respecto de esta novela. Insisto que fue publicada como libro, como novela ya en 1951, y hasta los años 60 prácticamente había pasado inadvertida la novela. Es cierto que tenía, un buen número de ventas, pero no, ni mucho menos era una novela que se podía considerar maldita o una novela de culto. No, en absoluto. Era una novela como otra cualquiera, hasta que en 1960 una profesora de literatura en Tulsa, Oklahoma, fue despedida por asignar este libro en su clase a los alumnos. Claro, alguien en esta escuela, pues por lo visto, algún alumno, algún padre posiblemente, vio el contenido de la novela, que desde luego hay que decir que tiene un lenguaje bastante brusco. Se habla mucho de drogas, insisto, de prostitutas, de un mundo bastante sórdido en New York. Y pues la sociedad de Oklahoma de 1960, de los años 60, pues no era quizás tan abierta, y esta profesora fue despedida, incluso tuvo varios juicios, finalmente fue readmitida, pero aquí comenzó un poco todo el problema con The Catcher in the Rye. Esta noticia traspasó estados y efectivamente ya en todos los Estados Unidos comenzó a censurarse la novela en muchísimos lugares a lo largo de los años 60. ¿Y esto qué provoca? Cuando hay una censura de una novela, normalmente lo que sucede es que hay mucho más interés. ¿Qué es lo que hay en esa novela para que la censuren? Aparecían las noticias como una novela que incitaba a la rebeldía, a la prostitución, a las drogas, al alcohol. Entre el año 1961 y el año 1982, estamos hablando de más de 20 años, 21 años, fue censurada en una grandísima cantidad de escuelas primarias, institutos de secundaria e incluso bibliotecas, donde no se podía tener The Catcher in the Rye. Todo, yo creo, por esta mítica ya de que era una novela muy violenta, que hablaba de temáticas realmente escabrosas entre los adolescentes. Se hizo, por supuesto, un libro muy popular, al ser el protagonista un adolescente, entre los propios adolescentes y los jóvenes. Y claro, no se podía permitir que la sociedad se corrompiera de esta manera, aunque yo estoy seguro que la novela de Catcher in the Rye pues no fue lo que más corrompió a la sociedad norteamericana de todas estas décadas, de los 60, 70, incluso ya entrando en los 80. Incluso en 1978 fue llevada ante los tribunales esta novela por incitar al comunismo, que ya sabéis que en Estados Unidos esto es uno de los peores delitos que se pueden cometer, incitar al comunismo. Yo sinceramente no tengo muy claro en qué punto, porque no se habla de política en ningún momento, ni de actitudes ni de un bando ni de otro, ni comunistas ni capitalistas por ningún lado, así que no entiendo muy bien. Pero yo creo que en muchos casos ya se veía al diablo por todas partes. Me parece incluso sorprendente que no se acusara a la novela de satánica también en algún momento. Pero fijaos, lo que era una novela como otra cualquiera, incluso yo os diría que con bastante poco interés, porque
a mí nunca me pareció una novela sobresaliente, ni mucho menos, pues a consecuencia de toda la censura que comenzó en estos años, principios de los años 60, se convirtió en uno de los mayores fenómenos literarios de los Estados Unidos en todo el siglo XX. Bueno, no solo de los Estados Unidos, sino que traspasó fronteras en todo el mundo. The Catcher in the Rye, hasta día de hoy, ha vendido más de 60 millones de copias. 60 millones de copias de Catcher in the Rye. Claro, no nos tiene que sorprender que haya quien piense que es la única novela de Salinger. Desde luego es la más vendida, vamos, sin lugar a ningún género de dudas. A día de hoy, todavía en el año 2023, se siguen vendiendo aproximadamente, la media es de unos 250.000 ejemplares al año. A día de hoy, y eso que el boom de esta novela pues ya pasó hace tiempo, insisto, fue publicada en 1951. Estamos hablando de una novela que tiene mucho más tiempo del que algunos pueden imaginar, más de 70 años ya, y ahí sigue. La verdad es que también por el lenguaje tan duro y soez en algunos casos que tiene, pues se puede adaptar bastante bien a los tiempos actuales. Es una de esas novelas que raramente pasa de moda. Alguno se puede sorprender posiblemente de muchas de las actitudes que se toman en la novela y que a día de hoy están completamente prohibidas. Estamos hablando de los años 50 del siglo XX, para hacer incluso en público. Pero insisto, a pesar de todo, yo creo que sigue siendo una novela muy, muy actual. Si uno la quiere leer, no le va a parecer en ningún momento una novela pasada de moda, insisto. ¿Y por qué se asocia entonces esta novela con el misterio, con actos diabólicos, más que con actos diabólicos, con la violencia? Y es que la novela está unida a diferentes asesinatos, a intentos de asesinato incluso, a actuaciones violentas. Y bueno, vamos a entrar en materia, porque seguramente esto es lo que muchos hasta aquí queríais llegar, los que estéis siguiendo el podcast. ¿Qué pasa con The Catcher in the Rye y por qué muchos asesinos dicen que se han basado en esta novela para cometer sus crímenes, o cuanto menos la idolatran? A mí en un principio me parece que al ser una novela tan famosa, simplemente esta gente, estos psicópatas, estos asesinos que la utilizan para justificar sus crímenes, la utilizan como podría haber sido cualquier otra. Pero ya en un momento dado, con todo el halo de censura que se creó alrededor de la novela, y después viendo el, por así decirlo, premio acumulado de un asesino que la utiliza, de otro asesino que la utiliza, pues al final ya se empieza a hacer común. Alguno que no esté muy bien de sus cabales puede comprar la novela, leerla y decir, como este asesino la utilizó en su momento, pues yo ahora voy a utilizarla también porque soy un asesino que está loco. No es por lo que diga la novela en sí, sino porque ya hemos llegado a una especie de funesto círculo alrededor de la novela que convierte pues a una persona entre comillas normal en un psicópata. No, posiblemente el psicópata ya existe y lo que hace es comprar la novela y justificar su psicopatía con la novela. Yo creo que el caso más famoso de Catcher in the Rye, de asesinatos relacionados con el guardián entre el centeno, es el de Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, del músico inglés, líder de The Beatles. El 8 de diciembre de 1980, yo creo que muchos, pues sabréis, ya dedicamos algún programa también no al asesinato de Lennon concretamente. Sí que lo hicimos en el canal paralelo, en Planeta Absurdo con Gustavo Maher. Hablamos casualmente de esa fatídica noche y de su asesino, del señor Mark David Chapman. Bien, este individuo, desde luego, estaba bastante desequilibrado ya de por sí, ¿no? Y todas sus declaraciones posteriores y todos los actos que hizo previos al asesinato demuestran que no era un personaje demasiado en sus cabales. Pero lo cierto es que ese mismo día del asesinato, que ya Chapman venía tramando desde hacía, por lo visto, unos cuantos días, fue a una librería y compró The Catcher in the Rye. Y una vez que compró el libro, se dirigió al apartamento de John Lennon a media tarde, a los apartamentos Dakota en New York, junto a Central Park. Y allí
pues estuvo esperando. En principio Lennon salió porque ese mismo día, 8 de diciembre de 1980, insisto, se iba al estudio de grabación, a la Hit Factory, pues a hacer unas grabaciones, y allí estuvo toda la tarde. Mark Chapman lo interceptó cuando Lennon salió en su automóvil hacia los estudios, y de hecho hay una famosa foto en la que sale John Lennon firmando un ejemplar de su último álbum, de Double Fantasy, al propio Chapman, que le solicitó un autógrafo. Y allí se quedó Chapman toda la tarde. Hay quien dice que los testigos dicen que estuvo esperando horas y horas con su revólver y, por supuesto, con su ejemplar de Catcher in the Rye. Cuando John Lennon llegó por la noche, en torno a las 11 de la noche, al apartamento de Dakota, de vuelta del estudio de grabación, sin decir demasiado, más que, simplemente le llamó por su nombre, "Hey, Mr. Lennon", y lo que hizo Mark Chapman fue sacar su revólver y disparar, vaciar el cargador sobre John Lennon, alcanzándole 5 veces y provocándole la muerte, aunque no instantánea, pero Lennon llegó ya en muy malas condiciones al Hospital Roosevelt y allí fue donde falleció. ¿Qué hizo Mark Chapman después de cometer el asesinato? Mark Chapman simplemente se sentó, sacó su ejemplar de Catcher in the Rye y comenzó a leerlo, esperando a que llegase la policía a detenerle. Y allí estaban los testigos acusando a Mark Chapman, diciendo: fue este loco, este es el que disparó, este es el asesino. Y Mark Chapman estaba tranquilamente leyendo The Catcher in the Rye. Después, cuando fue detenido, obviamente se confiscaron todos sus efectos personales, entre ellos esta copia en la que había una inscripción muy curiosa, manuscrita por el propio Mark Chapman, que decía: "To Holden Caulfield, from Holden Caulfield, this is my statement", que sería traducido de Holden Caulfield, que insisto es el protagonista de la novela, de Holden Caulfield a Holden Caulfield. Donde esto quería decir, de Holden Caulfield a Holden Caulfield, querría decir que el propio Mark Chapman se identificaba con el tal Holden Caulfield de alguna manera, y después decía: "This is my statement", esta es mi declaración. Cuando fue interrogado ya en dependencias policiales Mark Chapman, él decía que se identificaba, que él era Holden Caulfield, parte de él era Holden Caulfield y la otra parte, por lo visto, era un demonio, un diablo que tenía dentro. Durante el interrogatorio también utilizó muchísimas citas del libro del propio Holden Caulfield. Parece ser que se identificaba efectivamente con el joven atormentado que es protagonista de la novela. Y de aquí surge un poco la maldición, porque David Chapman parece ser el primer personaje que utilizó para su crimen pues estas citas del libro de Catcher in the Rye y se identificaba con el personaje. Esto hizo que, pues posiblemente, al salir en los medios de comunicación, muchos otros perturbados adaptaran la metodología de Mark Chapman y también se obsesionaran con The Catcher in the Rye y posiblemente con el protagonista. Pero yo insisto, no hay nada dentro de la novela que incite a asesinar ni siquiera a cometer algún acto parecido. Estamos hablando de un joven atormentado que se mete dentro del mundo de la prostitución, de las drogas, del alcohol, y ya está. En 1981, tan solo un año después del crimen de Mark Chapman, del asesinato de John Lennon, aparece un personaje llamado John Hinckley Jr., que también comete un intento de asesinato, un intento de magnicidio en este caso. John Hinckley Jr., si algunos lo recordáis, fue el individuo que disparó al presidente de los Estados Unidos por aquel entonces, a Ronald Reagan. Ronald Reagan salvó su vida. El disparo concretamente le entró por la axila, parece ser, pasó muy cerca de su corazón, pero no llegó a alcanzar el corazón, lo cual hubiese sido fatal. Ronald Reagan salvó su vida en este caso, pero lógicamente el asesino frustrado, en este caso John Hinckley Jr., pues fue a prisión. Y en su declaración nuevamente comentó que él cometió este asesinato porque estaba obsesionado con esta novela, con The Catcher in the Rye, y pensaba que él mismo era Holden Caulfield. Se identificaba nuevamente, lo mismo que Mark Chapman, con el joven atormentado. Pero yo me imagino que el joven atormentado nunca fue a asesinar a Ronald Reagan. Esto ya fue idea del propio señor Hinckley. Así que nuevamente vemos a alguien, no sabemos si por el
influjo, insisto, de lo que había hecho Mark Chapman, o simplemente como casualidad también utilizaba este mismo libro, esta misma novela. Pero los casos no acaban aquí. Y es que aunque John Hinckley Jr. no consiguiera su objetivo de asesinar a Ronald Reagan, otro asesino, también parece ser que bastante obsesionado con la novela, sí que consiguió su objetivo en 1989. Estamos hablando de un tal Robert John Bartow, que asesinó a una muy joven actriz de tan solo 21 años llamada Rebecca Lucille Schaffert. Lo cierto es que el tal Bartow no era un tipo que estuviera mucho en sus cabales. Era un individuo que ya había estado acosando a otras actrices, a modelos, a personas famosas, en este caso siempre del género femenino. Y en el caso de Rebecca Lucille Schaffert, llevaba ya 3 años acosándola. 3 años enviándole misivas, intentando buscar el lugar donde residía, su residencia. Incluso este individuo, el señor Bartow, contrató a un detective privado para que le revelara la dirección de la señorita Schaffert, de esta actriz. Se dice que el detonante de todo fue que una de las últimas películas de Rebecca Lucille Schaffert aparecía en una escena de contenido sexual en la cama con otro actor, lógicamente, y esto fue lo que despertó los celos violentísimos del tal Bartow, que, insisto, era un individuo que no era la primera vez. Entre otras personas a las que había acosado, entre otras jóvenes artistas, estaba, sin ir más lejos, la cantante Madonna. O sea que no era la primera vez que acosaba a una joven famosa. Y bueno, pues quién sabe lo que pasaba por la cabeza de este personaje. Se enamoraba perdidamente de ellas de una manera obsesiva e imaginaba pues todo tipo de locuras. La cuestión es que el tal Robert John Bartow se presentó en casa cuando ya tuvo la dirección de Rebecca Lucille Schaffert. No era la primera vez, se había presentado ya varias veces, y en esta ocasión, cuando la mujer abrió la puerta, el individuo sacó una pistola y le disparó directamente a bocajarro en el pecho. La mujer cayó, pues prácticamente ya moribunda al suelo, y parece ser que lo único que pudo, según declaraciones del propio asesino, lo único que pudo hacer fue decir varias veces mientras agonizaba ¿por qué? ¿Por qué? Lógicamente ya no lo entendía. Muchos de nosotros tampoco llegaríamos a entender una mente perturbada como esta, pero lo que nos viene a traer este asesinato al programa, pues es que al ser detenido, Robert John Bartow sujetaba un ejemplar de Catcher in the Rye, del guardián entre el centeno. Hay quien dice que en este caso el individuo ni siquiera comentó nada sobre el protagonista, ni que se sentía identificado, ni que él era Holden Caulfield, ni empleó ninguna cita del libro. Es posible que ni siquiera lo hubiera leído, y parece ser el informe policial insiste en que su idea era más copiar a Mark Chapman, al asesino de John Lennon, que hizo lo mismo. En el momento que fue detenido estaba leyendo el libro. Bueno, en su caso, el señor Bartow simplemente sujetaba el ejemplar. Parece ser que intentando emular a uno de sus héroes, que en este caso no era otro que Mark David Chapman, otro asesino perturbado. Y dentro de toda esta lista de asesinos, otro personaje, otro de estos psicópatas curiosos, aunque en su momento, dentro de lo que fueron sus actos, aquí sí que podemos decir de secta satánica, estamos hablando de Charles Manson, por supuesto, aunque en su momento nunca tuvo entre sus manos, cuando fue detenido, un ejemplar del libro ni nada por el estilo, pero sí que estando en prisión, y cuando fue interrogado sobre sus obras literarias favoritas y algunas otras preguntas, bueno, en principio sin demasiado interés, Charles Manson insistió varias veces que The Catcher in the Rye era uno de sus libros en el top de todos los tiempos, una de las mejores novelas que jamás se había escrito. Insistimos, no sabemos si ya porque Manson también estaba bastante ido de la cabeza, y al ver que tantos asesinos utilizaban el libro para sus crímenes o se basaban en el libro, o quién sabe, pues parece ser que Manson también se sintió muy orgulloso de todos estos personajes y quiso también hacer un pequeño guiño con el libro. Yo sinceramente no sé lo que debe de pensar o lo que debía de pensar en sus últimos días el autor, J.D. Salinger, después de que todos estos tarados utilizaran su novela para justificar sus acciones, porque en ningún momento en la novela aparece nada que pueda justificar estas acciones. Pero bueno, de aquí, de todos estos hechos, vendría
la calificación de esta novela como un libro pues casi satánico, maldito y violento, y que puede incitar a los psicópatas a cometer sus crímenes. Ya os digo que yo he leído varias veces la novela y todavía no he cometido ningún crimen, y espero que en ningún momento lo vaya a hacer, así que si tenéis interés por leer The Catcher in the Rye, El guardián entre el centeno, pues os lo recomiendo. Simplemente no porque sea un buen libro, no creo, es posible que a algunos os guste, es posible que a otros no, hay opiniones pues para todo, pero simplemente por curiosidad, para que veáis que no hay absolutamente nada extravagante ni que os pueda incitar a la maldad ni a la violencia dentro de The Catcher in the Rye. Espero que os haya gustado el podcast de hoy, donde nos hemos ido un poco al mundo literario, y ya os emplazo hasta un próximo programa aquí en Planeta Cero. Hasta pronto. Bye.